días. Bienvenidos, bienvenidas a celebrar ese culto en el cuarto domingo de Cuaresma. Estamos en el tiempo de Cuaresma y el Salmo 32, versículo 8 dice: mis ojos están puestos en ti. Te daré instrucciones, te daré consejos y te enseñaré el camino que debes andar. Queridos hermanos, queridas hermanas, que nuestro buen Dios nos dé la gracia de escuchar sus consejos y caminar diariamente en el camino del amor, de la justicia y de la paz. Siéntanse todos y todas bienvenidos, bienvenidas a ese culto, y que la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros y nosotras. Esta mañana damos la bienvenida especialmente a Cecilia y su hija, que por primera vez vienen a esa casa, a esa comunidad. Muy bienvenida, Cecilia. Queridos hermanos y hermanas, en la alegría de estar juntos y juntas, celebramos ese culto en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cantemos de la página 592, Señor mi Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas miras,
Padre, Madre de amor, de ti hemos recibido la vida. Y en esta mañana te damos gracias por ese don. También sabemos que tú eres bondadoso y generoso para perdonar. Ante tu bondad, reconocemos que somos pecadores, pecadoras, y estamos lejos de ti. Muchas veces no escuchamos tus consejos de vida. Hemos pecado contra ti, contra nuestro prójimo y en contra de nosotros y nosotras mismos. Nos hemos separado de ti. Siendo así, nos reconocemos como pecadores y pecadoras y clamamos tu perdón en Jesús. Buen Dios, perdónanos y enséñanos a buscarte para caminar en novedad de vida, para que seamos nuevas criaturas y podamos así caminar contigo en justicia, en amor y en solidaridad. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, que contigo y con el Espíritu Santo reina ahora y siempre. Amén. Anunciamos el perdón de Dios a todos los y las que han confesado sus pecados, a los que nos hemos arrepentido y a los que estamos dispuestas a una nueva vida, como dice la palabra de 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 al 19. Pues Dios los ha resgatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecida en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Queridos hermanos y hermanas, con esas palabras les anuncio a ustedes el pleno perdón de sus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Llegamos a ese templo, a nuestra comunidad, a ese culto, buscando encontrarnos con Dios. Pero ese encuentro no nos hace estar abstraídos del mundo y de su realidad. Así que en ese momento, como comunidad de fe, queremos poner el dolor de las personas, el sufrimiento, la falta de paz en nuestro mundo, nuestros deseos por la justicia en las manos de Dios. Y lo queremos hacer cantando el Kyrie eleison. Porque Él sufre en este mundo.
Señor sea con ustedes. Oremos. Buen Dios, gracias te damos por tu gran amor. Gracias por tu cuidado y guía en una semana más de nuestras vidas. Gracias, Señor, por el perdón que nos concedes. Queremos pedirte, oh Dios, que actúes en nuestros corazones y mentes, para que la palabra, tu palabra, escuchada y predicada hoy aquí, nos pueda acercar más a ti y a comprometernos más con tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amigo y Salvador. Amén. La primera lectura está tomada de Josué capítulo 5, versículos 9 al 12. Dice así: Entonces el Señor le dijo a Josué: Con esta circuncisión les he quitado la vergüenza de los egipcios. Por esta razón, aquel lugar todavía se llama Gilgal. Los israelitas acamparon en Gilgal, y el día 14 del mes, por la tarde, celebraron la Pascua en los llanos de Jericó. Ese mismo día comieron panes sin levadura y trigo tostado, pero al día siguiente comieron ya de lo que producía la tierra. Desde entonces no volvió a haber maná, así que los israelitas se alimentaron aquel año de lo que producía la tierra de Canaán. Esta es palabra de Dios. Lectura del Salmo 32. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna.
Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad, decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Por eso, en momentos de angustia, los fieles te invocarán. Y aunque las aguas caudalosas se desborden, no llegarán hasta ellos. Tú eres mi refugio, me proteges del peligro, me rodeas de gritos de liberación. El Señor me dice: mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. No seas como el mulo o el caballo, que no pueden entender y hay que detener su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. Los malvados tendrán muchos dolores, pero el amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense en el Señor, hombres y mujeres buenos y honrados. Alégrense y griten de alegría. Esta es palabra de Dios. Dice así: por eso nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo. Y aunque antes pensábamos de Cristo según tales criterios, ahora ya no pensamos así de Él. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliado consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo le rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo, les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Esta es palabra de Dios. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Queridos hermanos,
La lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos, y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad, y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país, y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos, y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: Saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Póngale también su anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Comenzaron la fiesta. Entretanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo: Es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado matar el becerro más gordo porque lo recobró sano y salvo. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre: ¿Tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca? Y jamás me ha dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio ahora llega este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó: Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Es palabra de Dios. Podemos tomar asiento. Gracia y paz de Dios sean con todos ustedes, ahora y siempre. Amén. Querida comunidad, mis hermanos, mis hermanas, seguimos en ese tiempo de Cuaresma, acompañando a Jesús junto a su comunidad de discípulos hacia Jerusalén. Acompañamos el camino a la cruz. Este camino hecho por nosotros y nosotras. Camino que llevó Cristo a la cruz
reconciliándonos en la cruz con Dios, reconciliando Dios con el mundo, como nos comenta la segunda lectura de ese domingo, haciéndonos así en Cristo nuevas criaturas y dándonos el ministerio de la reconciliación. En el Evangelio de hoy, para este cuarto domingo de Cuaresma, según el calendario ecuménico, nos trae el relato de la parábola que conocemos como la parábola del Hijo Pródigo. Una parábola que ciertamente ustedes como yo la hemos escuchado desde muy pequeños, de muy pequeñas, en nuestra escuelita bíblica o en el culto infantil. Una parábola que sin duda nos abre muchos horizontes o posibilidades para reflexionar. Sin embargo, en esa mañana he incorporado 2 versículos a la lectura del Evangelio. Los versículos 1 y 2 del capítulo 15. Porque encuentro que ese capítulo debe ser leído con esos 2 versículos. ¿Por qué? Porque ahí nos menciona a quienes Jesús habla en la parábola. Y podemos observar entonces en esos 2 versículos que hay 2 grupos de personas. Dice que se acercaba a Jesús para escucharlo, cobradores de impuestos para Roma y gente de mala fama. O sea, personas que eran consideradas pecadores. Y el otro grupo eran los fariseos y los maestros de la ley. Y estos lo criticaban a Jesús y decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús contó también esta parábola. Nos habla la parábola que un padre tenía 2 hijos. El menor o el más joven pide entonces al padre parte de su herencia y se va de la casa. Según lo que escuchamos, ese hijo menor vende, ¿no?, y gasta todo el dinero de la herencia que pide al padre, aún estando el padre vivo. Nos habla también la parábola que es ese hijo menor que toma esa decisión de alejarse de la casa del padre, pasa mal, termina trabajando como cuidador de los cerdos. Y es ahí entonces que en esa situación, una situación de humillación y de hambre, este hijo menor recuerda de cómo era la casa de su padre, cómo vivía. Y él recuerda algo muy importante. Recuerda el trato de su padre con los trabajadores. Dice
que la casa de su padre, todos los trabajadores tenían comida de sobra. Había comida para todos y todas. Frente a ese recuerdo, el hijo menor se arrepiente de la decisión tomada, se reconoce como pecador y decide regresar a la casa de su padre. Y según el relato de la parábola, el padre lo recibe, restablece su dignidad como hijo, lo perdona y ofrece un banquete, una fiesta. Qué hermoso. Recibe su hijo, restablece su dignidad como hijo y celebra que su dignidad ha sido restablecida. Pero el hijo mayor, que al parecer era un hombre muy correcto, muy ordenado, dice que él nunca desobedeció a su padre, siempre estuvo a su lado. Ese hijo tan ordenado, tan correcto, no se alegra con la vuelta de su hermano. Puede ser que vemos ahí un hombre con un corazón un tanto duro y quizás también resentido, no sé. Jesús está hablando a personas que eran consideradas pecadoras y está hablando a quienes también se consideraban los más justos, los más correctos, los cumplidores de la ley por excelencia. Con esa parábola nos llama la atención hacia el Padre, a ese Padre extraordinario, a ese Padre cuya la bondad y el amor supera la justicia que está descrita y entendida de acuerdo a las leyes, las costumbres, las tradiciones. Supera la justicia entendida por los fariseos y los maestros de la ley que estaban observando a Jesús. Sí, el Padre de la parábola es extraordinario. Es lleno de compasión, de misericordia. Corre al encuentro de su hijo. Dice la parábola que lo abraza y lo besa. Para ese padre, lo más importante es que su hijo nunca dejó de ser su hijo. Según
el relato, podemos observar que ese padre tiene una capacidad tremenda para amar. Es un padre lleno de amor por su hijo. Pero también ese padre tiene otras características que a veces no ponemos mucha atención. Es un padre justo. No trataba a sus trabajadores mal. Había comida de sobra. Qué lindo es ver en esa parábola a Jesús revelándonos a un Padre, a un Dios que no nos trata como empleados, como empleadas, a un Dios que no juzga, sino a un Dios que nos ama y nos ve a todos y a todas como hijos e hijas. Nos ve con la misma dignidad. Sí, un Dios que ve a sus hijos con la misma dignidad. Y en esta mañana quisiera que nosotros entonces pusiéramos la atención en ese detalle, en ese Dios que nos ve a todos y a todas con la misma dignidad. Es aquí también donde está nuestro ministerio como comunidad de fe, como esa comunidad que ha sido reconciliada con Dios por medio de Jesús. El ministerio de ser entonces luz en el mundo, trabajando por la dignidad humana. El Padre hace una fiesta y por el relato podamos deducir que en esa fiesta, para celebrar esa dignidad restaurada, nadie quedó afuera, nadie quedó excluido. Fueron todos invitados e invitadas. Pero pasa algo ahí cuando llega el hijo mayor. A él no le agradó. Yo pensaba hoy también que muchas veces nosotros y nosotras estamos como ese hijo mayor, esa hija mayor, ¿no? No nos gusta una fiesta, un banquete donde todos y todas estén presentes. Siempre nos sale la exclusión. Siempre somos tentados a dejar a alguien afuera. Siempre somos tentados a pensar que mi hermano menor,
no tiene la misma dignidad que yo. Qué triste es percibir que el hermano mayor no logra ver lo dañado que está su hermano menor, lo necesitado que llega a la casa del Padre. Qué triste ver que no logra ver que su dignidad fue dañada y que es la dignidad de su hermano que es lo más importante. Y yo me pregunto si nosotros y nosotras entendemos eso. Que lo más importante, lo más relevante es siempre cuidar la dignidad de nuestros hermanos menores. De esos hermanos menores que están necesitados, que necesitan de nosotros como familia para ser cuidados y para que su dignidad sea restaurada. Escuchábamos que en Cristo somos nueva criatura. En Cristo reconocemos que ya no hay diferencias de dignidades entre nosotros y nosotras. Somos todos iguales en dignidad y en derechos. No es que unos tienen derechos y otros tienen que se alcanza un poquito de derecho. No. En Cristo somos nueva criatura. Y preguntémonos, hermanos y hermanas, ¿es así nuestra práctica? ¿Logramos encarnar en nuestra práctica, en nuestro ejercicio de fe, este principio evangélico de que tenemos todos la misma dignidad? ¿Cuál es nuestro testimonio? Damos testimonio de ese Dios que hoy nos trae la imagen, Lucas, de Padre, que restaura la dignidad humana, que besa a sus hijos, que abraza. O más bien nosotros estamos dando un testimonio como los fariseos y los maestros de la ley, donde una y otra vez excluimos, una y otra vez decimos, mira, este se sienta y come con pecadores. No es nuestro ministerio trabajar por la dignidad humana. No es nuestro ministerio hacer con que todas las personas se sientan incluidas en la fiesta del reino de Dios. Vivimos tiempos donde necesitamos rescatar nuestra humanidad como hijos e hijas de Dios. Necesitamos reconstruir entre nosotros y nosotras el don que Dios ha puesto en nuestras vidas para amar, para perdonar, para mirar el otro, la otra como mi hermano, mi hermana, con la misma dignidad.
qué triste, qué cruel es lo que hemos visto esa semana en nuestro país. Cuánta falta de misericordia hace ahí. No podemos permitir, no podemos quedar indiferentes frente al hecho que un grupo de vecinos, de vecinas, hacen justicia con sus manos, pensando que era un ladrón. ¿Qué es esto? ¿Qué nos está pasando? ¿Acaso no es nuestro hermano menor? Aunque fuera un ladrón. Estoy indignada. Porque no basta con el cruel hecho que hemos vivenciado. Uno sigue escuchando justificaciones, como si una vida vale más que la otra, ¿no? Dios nos trata a todos como hijos e hijas de Dios, con la misma dignidad. Y eso nos trae el relato de la parábola de hoy. Un hijo que se portó mal, que gastó, que fue en fiesta, y otro que era sumamente correcto, obediente, pero los dos con la misma dignidad. Qué difícil es, ¿no? Qué desafiante es hoy encarnar la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestro día a día, en nuestra relación con el otro. Queridos hermanos, queridas hermanas, me preguntaba a dónde yo me sitúo en esa historia. Y creo que a veces sí soy farisea, a veces soy maestra de la ley. Sin embargo, hoy yo me reconozco en un lugar. Me reconozco entre los cobradores de impuestos y la gente de mala fama. Hoy me reconozco como una persona pecadora. Como una persona pecadora que es abrazada y besada por Dios. Que cada uno de nosotros, de nosotras, podamos esta semana reflexionar, sobre esta parábola. Y ojalá que con ese amor que Dios nos abraza, nos besa, nos cuida en nuestra dignidad, ojalá nosotros podamos también hacer con nuestro hermano, con nuestra hermana menor. Que Dios, en su misericordia y en su gracia, nos ayude a amar como Él nos ama. Amén. Que yo te amo a ti,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos hoy a cantar nuestra bendición, la bendición que cantamos, ¿no? Dios te bendiga, Dios te proteja, Dios te dé la paz, Dios te dé la paz. Y lo podemos hacer extendiendo nuestras manos sobre nuestro hermano, nuestra hermana, mirándonos y bendiciéndonos mutuamente. ¿Nos vas a acompañar con la guitarra? No tiene, pero bueno. No sé, no se me ocurre. Dios te bendiga, Dios te proteja. Vayamos en paz, servindo al Señor. Demos gracias a Dios. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos